19-20 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Horacio, ¿con qué tema vamos a seguir? Bien, días atrás apareció una noticia bastante particular en redes sociales que si bien era del 2011 la etapa de esta revista, la revista Cubo, hemos creído que era necesario, que era prudente y que era útil traer a colación el mensaje que se estaba viralizando principalmente en Twitter, pero que luego cobró cierto vuelo, incluso en Instagram. Porque la etapa de la revista Cubo decía en aquel momento, y es la que se reflota ahora, la plaga humana. ¿De qué se trataba esta nota vieja que incluso hizo que muchos empiecen como a revalidar este mensaje? Era básicamente una entrevista que se le hace a Les Knight, fundador y vocero del Movimiento por la Extinción Humana Voluntaria. Y esto me ha permitido a mí empezar a elaborar parte de lo que tengo expuesto ya en mi libro, pero quise ampliar un poco para la presente nota, para la presente editorial, lo que es realmente la trampa del mensaje, porque a veces se dice como es la extinción voluntaria, no va a faltar aquel espacio más liberal, podríamos decir, que diga, bueno, si es voluntario, nada malo hay, cada uno hace con su cuerpo lo que desea. Y en parte sí y en parte no, porque si caemos en semejante reduccionismo, estaríamos desconociendo lo que es el perfil del adoctrinamiento. Estaríamos desconociendo lo que son los reforzadores en la conducta que bien plantea en su momento Skinner a partir de las investigaciones de Pavlov. Entonces, tanto la psicología como también los comportamientos y los estudios en sociología demuestran que el concepto de libertad, que claramente importa, también hay que matizarlo en base a los mensajes que envía el propio sistema hacia el individuo. En ese sentido, yo claramente que no ascribo ni al estructuralismo pleno ni a la atomización de la persona creyendo que es un ser autónomo, íntegro y perfecto en cada toma de decisión. Ahora bien, ¿qué es lo que interesa detrás de este movimiento pro adoctrinamiento? Que esto permite nuevamente exponer qué hay detrás de este sistema que está comulgando con las ideas de la sostenibilidad en el ecologismo. Así pues, lo que se ve que este movimiento por la extinción humana en realidad termina siendo una pequeña arista de un movimiento cultural mucho más complejo, mucho más organizado y mucho más amplio, que es en esencia el ecologismo. Porque lo que plantea Knight es, a grandes rasgos, en su argumento, que la población es mucho más grande que aquello que la Tierra puede soportar. Es básicamente la idea de que hay que dejar que los seres humanos mueran gradualmente para que de esta forma la bioesfera terrestre vuelva a florecer. Una tesis que ya muchos recordarán en su momento, tesis propia de Malthus, pero que a su vez tiene ciertos condimentos propios del movimiento verde. Uno que ya empieza a paulatinamente acercarse a intelectuales de peso. No quiero rescatar tanto la figura de Knight porque, si bien es lo que se viralizó en estos últimos días, lo cierto es que las figuras intelectuales de peso que nutren este discurso van mucho más allá. Pienso en este momento particularmente en Peter Singer. Peter Singer, marzo del 2020, para que no lo conozcan, Peter Singer es un filósofo utilitarista, y esto lo remarco por enésima vez. No hay que confundir escepticismo moral, o algunos que le llaman relativismo en redes sociales, con el utilitarismo, que deviene del consecuencialismo. Son corrientes filosóficas muy distintas, aunque algunos dicen es un relativista porque le da más valor a la vida del animal que del hombre. Cuidado con esos errores teóricos. Lo cierto es que Peter Singer, utilitarista, este filósofo que escribe en 1998 Ética Práctica, padre del animalismo, sostenía una tesis muy similar a la que se planteó por Les Knight. ¿Cuál fue la tesis cuando acaece la pandemia en marzo de 2020 en el mundo a nivel global? Básicamente, que no era un acto de discriminación elegir, priorizar el cuidado a las edades productivas, entiéndase de 20 o 40 años, y no focalizar los esfuerzos en salvaguardar a la tercera edad, porque eventualmente todos los jóvenes, según el curso natural y según su tesis, llegarían a viejos, mientras que un acto de discriminación sí sería una persona que no pudo elegir, por ejemplo, su sexo o su color de piel. Entonces, con ese argumento dice, discriminar a la tercera edad no es discriminar, porque todos corremos bajo la misma suerte, es simplemente priorizar lo productivo. Esta es la tesis de Peter Singer.
acérrimo defensor del aborto inducido e incluso priorizando en más de una ocasión la vida animal por sobre la del hombre. Pero vamos incluso a hacer un poco más de memoria, no nos quedemos solamente con Peter Singer, vamos a hablar un poco también de este ecologismo misántropo. Tenemos también en el 2013 al naturalista David Attenborough. Este naturalista en su momento llegó a decir, y cito expresamente para no cometer ningún error: los seres humanos son una plaga sobre la Tierra, e instaba este naturalista a controlar el crecimiento de la población para sobrevivir. Es decir, él sostiene que el problema no es solamente el cambio climático, que ya hay un error en el marco teórico, pero descontemos que existe un cambio climático, pero un tema muy específico que estamos tratando en nuestro libro. Vamos al tema específico que plantea este naturalista. La idea de la sobrepoblación. Si uno analiza los objetivos 2030, los 17 objetivos plantean siempre la idea de la sostenibilidad. Y la sostenibilidad en estos términos: a partir del modelo de la sobrepoblación se especifica no solamente la necesidad de redefinir los recursos para ciertas poblaciones, sino evitar su reproducción. Una tesis que ya había elaborado en su momento William Bogg, que tomó Garrett Hardin y que luego terminó en elaborar Polarich. Si vamos a seguir profundizando, vamos a ver que este mito de la sobrepoblación, porque es un mito, nada posee de científico. Nada posee de científico si nosotros incluso tomamos el ensayo que realiza Hans Rosling, lo cito bien para no equivocarme, que es justamente un bioestadístico y demógrafo que desde Suecia demuestra que toda la población actual en el mundo, estos 7.000 millones de seres humanos, tranquilamente podrían estar viviendo en el territorio de Texas. Tranquilamente. Si quieren ser más generosos, pongamos todo el territorio de Estados Unidos, para que decir, bueno, que no estamos en una condición de hacinamiento. Y sería una población totalmente viable. Lo que sucede es que se confunde densidad demográfica por la cantidad de habitantes a partir de los metros cuadrados con sobrepoblación. Básicamente, y el ejemplo que doy siempre, no es lo mismo que estemos todos apretados en una sola habitación a que falte espacio en el edificio. Sin embargo, el discurso ecologista para hacerse con el control de aquellos departamentos vacíos, es decir, hay sobrepoblación, antes de mandar a estos sujetos a vivir a otro departamento, los eliminamos y nos quedamos nosotros con el control de dichos departamentos. Por eso es importante ver cómo se están marcando las agendas ecologistas a partir de ciertas reformas constitucionales, no solamente en 1994 en Argentina, sino lo que va a ser la reforma de Chile y la reforma de Perú eventualmente, que van a acompañar esta idea del plurinacionalismo y el ecologismo que ya se vio en su momento en Bolivia. Porque todo apunta a decir, existen ciertos recursos que son patrimonio de la humanidad, pero no lo maneja la humanidad, lo manejan ciertas élites que han logrado dominar esta agenda cultural. Y esto se llega a plantear así porque justamente lo que se está viendo es que, curiosamente, el mal y la muerte masiva de las diversas poblaciones vivas es lo único que se encuentra realmente, valga la redundancia, vivo en estas creencias que son el eje de una nueva revolución que osa por momentos coquetear con el transhumanismo, si no es con el feminismo, si no es con el ecologismo, pero siempre está esta idea: reemplazar al hombre, que el hombre pierda su esencia, pierda su familia, pierda su individualidad y se convierta en un átomo al servicio de un determinado poder. Ese es el camino que se está siguiendo actualmente hacia el 2030 y, ¿por qué no, hacia la nueva ruta de la seda 2049? ¿Por qué surge este discurso ecologista de que el hombre es una plaga? ¿De dónde surge esencialmente? Mucho decir solamente de Thomas Malthus. Es un poco más complejo y es muy reduccionista cercenar todo el análisis exclusivamente a Malthus. En el fondo lo que se está viendo es que la idea de Malthus ya en 1890 ya había sido desmentida. Es decir, el propio Thomas Malthus observa que esa visión paranoica que él poseía, ya en 1890 había fallado su modelo, porque la población siguió creciendo y de hecho los niveles de hambruna siguieron bajando. Es decir, todo lo contrario de lo que él vaticinaba. Sin embargo, aparece luego Garrett Hardin y dice, no, en realidad Thomas Malthus se equivoca, porque no iba a haber un faltante de alimentos, sino que iba a haber un problema ecológico.
Problema ecológico que, dicho sea de paso, muchas de estas teorías surgen del primer mundo, que una vez que ya se han poblado y que ya han contaminado para crecer industrialmente, le dicen a los países del tercer mundo: ustedes no contaminen, ustedes no se poblen y dejen que nosotros administremos los recursos naturales, ustedes dedíquense exclusivamente a extraerlos. Bien, y esta es la tesis que toma William Bock, pero que reformula Garrett Hardin. Tesis que inspira a Polarich, pero tampoco podemos olvidarnos tampoco de Eric Pianka, que es un biólogo que llegó a decir en forma expresa, y cito nuevamente: la población humana debe ser diezmada en un 95%, llegando a ser necesario incluso un ataque virulento como con el ébola. Cito textualmente. Entonces, ese llamado intelectual a ciertos genocidios se sigue viendo al día de hoy en las formas de control poblacional. Ni hablar, por ejemplo, cuando tomamos postulados como pueden ser tanto el de Peter Singer como el de Jared Diamond, que insisten en esta idea de la sobrepoblación. Y esto es siempre formando mitos ilustrados. Esta idea del racionalismo propio de esa Europa del siglo XVIII, que se profundiza en la idea de decir, bueno, desde la mente humana se es capaz de crear un diseño social, y en la media poblacional no tiene capacidad para formar sus propias familias, sino que ciertos intelectuales le van a decir cómo deben vivir y cómo deben vivir bien. Es decir, como que hay ciertas vidas que no merecen ser vividas, y esto es lo que plantean estos intelectuales. Finalmente, lo que nos queda para reformular como reflexión última son las consecuencias culturales que ha aparejado este fenómeno. Muchos creen, y con esto ya finalizo, que cuando se habla de control poblacional, con esta idea de la no reproducción, rápidamente se viene a la mente las formas de entender el mundo en una visión más propia de una suerte de guerra cultural, en la cual se impone el aborto inducido, en la cual se impone ciertas formas de dominio, y se olviden que en realidad el verdadero poder cultural es imperceptible. Vamos a tomar un ejemplo concreto para finalizar. ¿Cuánta gente cree que a través de, por ejemplo, la legalización del aborto inducido se controla la población? Y vaya que hay gente que cree en esto. Vaya que hay gente que realmente se ha dedicado a brindar conferencia tras conferencia diciendo: a través del aborto inducido y de este negocio es que se controla la población en el mundo para que no se puedan reproducir. En parte es cierto, y de hecho más de una vez hemos dicho, no es una política marxista, es una política eugenésica que surge en Estados Unidos y de la cual en parte se nutre el ecologismo, aunque ciertamente esa eugenesia también dadas las características de su fundadora, Margaret Sanger, en el feminismo. Es cierto, y es cierto que el aborto inducido sirve, pero yo le preguntaría a la audiencia, ¿cuántas mujeres conocen en forma directa que hayan abortado? Y se dan cuenta que no es tan simple la respuesta. ¿Por qué? Porque es un acto violento donde el poder se siente, como el poder disciplinario en ciertos relatos que se ven en las academias. Es un poder fáctico que se siente y que genera consecuencias. Entonces, si bien es un negocio, no crean que las tasas de fertilidad, como está pasando en España, en Alemania, en Francia, en Japón, caen porque se haya legalizado el aborto. Es verdad que una vez que legalizó, el aborto se dispara, como sucede en España, y sobre esto ya hemos dado conferencias. Y es verdad que hay un negocio que a través de sus filiales, como sucede con Casa Fus y Fundación Huésped, imponen sus agendas en una determinada soberanía nacional. Eso es cierto, pero ¿cuánta gente conocen que hayan abortado? No es tanta. Y sin embargo, ¿cuánta gente conocen que dicen, no voy a tener hijos, no voy a tener relaciones, no voy a reproducirme? O en todo caso, si se casan, dicen, voy a tener un hijo, como mucho dos, si es que mejora la situación económica. Siempre ponen la excusa en el factor económico, en el factor político, en el factor social. Nadie dice, bueno, voy a tener cuantos hijos Dios desee y tener una familia numerosa de 5, de 6 o de 7 como era en tiempo pasado. Uno cuando empieza a decir, ¿cuántos hijos tuve yo? Porque si sabemos que la tasa de fertilidad que aniquila una nación está por debajo de 2,1, y eso implica que al 2100 una nación ya desaparece, necesariamente, estadísticamente desaparece, ¿cuántos hijos tuvo uno? Y esto es importante tener en cuenta, no como una crítica, no como una forma de decir, vos deberías hacer tal o cual acción, sino decir, cuidado, porque las agendas antinatalistas que bregan justamente la reducción poblacional no vienen aparejadas
de esta imposición violenta al aborto inducido, sino de la romantización del homos consumer, lo tomo de un autor ese término, que es fomentar la persona atomizada, la persona consumista, la persona que se preocupa por sí y solo por sí. Ejemplos concretos, el hombre herbívoro en Japón, que no aborta porque ni siquiera llega a tener relaciones, simplemente se dedica en forma exclusiva a fogonear su actividad económica, a producir, a consumir, a pagar impuestos, pero que no forma familia. Y allí está finalmente las consecuencias de todas estas agendas, que insisto, plantean un discurso muy violento y lo extreman. ¿Por qué? Porque de esa manera corren el eje de la discusión y dicen, bueno, no vamos a plantear un genocidio con el virus del ébola, pero al menos vamos a fomentar la sostenibilidad de que las personas tengan ciertas maneras de control de población donde se romantice la vida en soledad, se romantice la vida en libertad, el ciudadano del mundo, la persona que no compre una casa y se case, sino que alquile 2 años en Colombia, luego viaje en España y sea feliz en España, como dirían en el Foro de Davos. No poseerás nada y serás feliz. ¿Por qué? Porque no es un régimen comunista, como dijeron algunos queriendo pasarse por intelectuales. Es un régimen consumista con el sistema de licencias propio de Microsoft y de Bill Gates de 1993 en adelante. No lo posees al sistema como no se posee un software, sino que pagás una licencia año tras año. Y esto es lo que fomenta el ecologismo. Que estén preocupados en simplemente consumir ciertas agendas identitarias, como la Agenda 2030, que es una agenda identitaria en el fondo, como se ve actualmente en las grandes cadenas televisivas, como Netflix o como Nickelodeon, y que en última instancia lo que hacen es, la persona que está consumiendo no se está reproduciendo. Y esta es la forma en la que se imponen estas agendas extremistas. Bueno, ya está para cerrar. Tenemos un par de preguntas, no sé si las vas a poder responder, porque hay una que es media larga. La primera, que en realidad es la segunda, pero es más corta, así que te la pregunto primero. Pregunta Diego Bianchi, ¿cuándo sale tu libro, Horacio? Termino esta semana con la introducción, que es la última parte que me faltaba, que me pidieron que modificase algunas cuestiones, y ya la semana que viene se está imprimiendo. Bien, y la segunda, que no sé si lo vas a poder responder acá en el blog, que de última podrás hacer algo en algún otro momento. Pregunta, ¿cómo podemos hablar, dialogar o debatir para implantar estos cuestionamientos del ecologismo sin que nos digan negacionistas o anticientíficos? Bueno, es muy simple la respuesta, o sea, en realidad lo tienen que plantear como se puede plantear cualquier tema. Hoy lo que me toca acontecer a mí, que me he encargado de llevar esta lucha en contra del ecologismo cultural, es el mismo precio que pagó en su momento Agustín Laje cuando se enfrentó al feminismo. En su momento de enfrentarse al feminismo era que todo el mundo decía, si estás en contra del feminismo estás a favor de pegarle a una mujer. De hecho, hoy con mi socio hablamos del ecologismo, del animalismo, del ambientalismo, y automáticamente dicen, entonces vos estás a favor de contaminar el planeta. Y más, escuchamos muchos que dicen ser anticomunistas, que de repente uno le plantea este y dice, no, bueno, hasta el feminismo está todo bien, pero yo con el ecologismo no hace falta politizar todo, no hay nada más político que justamente el ecologismo, que es anterior al feminismo. Entonces, fíjense dónde ha hincado la cuestión cultural del ecologismo, que al día de hoy uno cuestionar el ecologismo pareciera ser que implica, bueno, estamos a favor de la destrucción ambiental, cuando en realidad, técnicamente hablando, el ecologismo, si bien es una ideología, técnicamente hablando, la protección del ambiente es la causa más conservadora de todas, porque se trata de eso, de conservar el ambiente. Entonces esto es muy curioso, pero bueno, yo lo que los invito es siempre que tengan el valor, porque si no lo ponen en debate nunca se va a debatir. Hay una sola forma, que es planteando los temas en la academia, en las redes sociales, en la familia y en cualquier organización intermedia que haga a la cultura para que finalmente el cuerpo político coseche lo cultivado en tal campo. Bien. Le recordamos a la gente que este programa se transmite todos los lunes de 18 a 21 por Play FM en Córdoba, Carlos Paz, Tucumán y San Fernando del Valle de Catamarca. También se suben los videos al canal de YouTube de La Resistencia, youtube.com/La Resistencia Radio, y en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se contacten con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.